Vamos a hablar de otros temas ahora. Ustedes recuerdan que por la pandemia, luego de un año, el Poder Ejecutivo junto con los empresarios y los trabajadores habían solicitado un periodo puente, pero la realidad es que ahora en julio de este 2021 se comienza a negociar por la 9ª ronda de consejos de salario. Las pautas que fueron elaboradas por el Ministerio de Trabajo en conjunto con el Ministerio de Economía han generado algunos sinsabores, tanto los empresarios como los trabajadores. Ha trabajado sobre esto Bruno Barreto porque con la llegada de este gobierno la pregunta que genera es: ¿hay algún cambio de paradigma en las relaciones laborales? Bruno, ¿cómo te va? Bienvenido. Nicolás, Valentina, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un placer estar nuevamente aquí en el estudio de BTV Noticias para hablar de empleo, de trabajo, de relaciones laborales, una de las principales preocupaciones que hoy tienen los uruguayos. Recordemos que en el último año siempre estuvo la balanza entre, el cuidado sanitario, ahora que se viene avanzando con la vacunación y mejora la situación epidemiológica, lo que hoy preocupa a los uruguayos es el tema del empleo. Y precisamente vamos a hablar de lo que dejó la 9ª ronda, o deja, mejor decirlo, la 9ª ronda de negociación colectiva, los lineamientos que estableció el gobierno. Y recordemos que son lineamientos, no significa algo que sea hermético, es que los sindicatos y empresas van a negociar según lo que marque entonces. Acá estamos viendo cuáles son los acuerdos que plantea el gobierno. Por un lado, los sectores menos afectados son ajustes semestrales que van a ser a 2 años. Estos ajustes semestrales en lo salarial van a estar acompañados con la inflación estimada, así como también la recuperación salarial. ¿Qué pasa con los sectores más afectados, como los clubes deportivos, los gimnasios, que sí tuvieron una gran afectación debido a la emergencia sanitaria, que no pudieron abrir tanto en este último año? Bueno, un nuevo periodo puente con un aumento nominal del 3% para el año 2022. Hasta acá lo que plantea la 9ª ronda de los consejos de salarios. Pero ¿qué pasó finalmente con este periodo puente en el último año? Y vamos a mostrar acá que estamos viendo también que la recuperación salarial va a ser de 1.6% para los sectores menos afectados en esta ronda que va hasta julio del año 2023 y del 1% para los sectores más afectados. Lo cierto, como decíamos anteriormente, que en este acuerdo puente que hubo entre todos los grupos de trabajo es que hubo una pérdida salarial de un 4.3% y que, recordemos, el gobierno ya dijo que el compromiso de la recuperación salarial está. A propósito, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que el gobierno va a estar siempre en el lado neutral, en el medio. Por eso es que, como decías tú, Nico, que hubo como ciertos sinsabores, porque no estuvo ni los sindicatos ni las cámaras empresariales de acuerdo. Entonces, esto habla, según decía Mieres, que el gobierno estuvo bien alineado en el centro respecto a lo que son las pautas salariales para esta ronda de consejos de negociación colectiva. En segundo lugar, cumplir con el compromiso de que a partir de esta ronda empezaba la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo del salario que se generó por el periodo puente. En tercer lugar, preocuparnos por el empleo, que es hoy la asignatura principal, es decir, el empleo está muy golpeado, la pérdida de puestos de trabajo, por lo tanto la pauta tenía que tener la cautela de no afectar la eventual nueva pérdida de más puestos de trabajo. Y en cuarto término, que la pauta fuera en línea con un objetivo macroeconómico que tiene que ver con la mejora del nivel de vida de la gente, que es bajar la inflación. Entonces, esas 4 cosas fueron las que tuvimos en cuenta. En función de ello surgió la pauta, y la pauta generó algunas críticas de los dos lados, del lado de los trabajadores y del lado de los empresarios. Por eso decimos que en realidad eso, digamos, vendría a ser una prueba de que este gobierno no está flechando la cancha ni para un lado ni para el otro, que mantiene un criterio de equilibrio. Bueno, Bruno, ahí escuchábamos al ministro, escuchábamos la postura del gobierno. De parte del PIT-CNT, ¿cuál es la postura? ¿Qué dicen sobre estas pautas? Bueno, y acá es donde viene el principal rechazo por el lado de la central obrera, porque según decía el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, acá es donde está el error del gobierno, en ser neutral, porque según dijo, el Estado siempre tiene que estar cerca de los más débiles. Según decía Pereira, en este caso del lado de los trabajadores, por lo que hablábamos anteriormente, lo que dejó este acuerdo puente es que hubo pérdida salarial. Por eso el Estado tendría que haber laudado entonces por la recuperación salarial ya en este semestre. Con esta pauta va a haber medidas de lucha, sobre todo para revertir una pauta que es claramente negativa, dentro de la lógica en la que se mueve el movimiento sindical, ¿no? Hay un viento de cambio, si el gobierno no lo lee bien, corre el peligro de dejar de representar su base social. Entre otras cosas son los salarios que se prometieron que no iban a caer y cayeron. Entre otras cosas son los impuestos que se prometieron que no iban a aumentar y el IVA, nosotros los que pagamos con débito pagamos 2% más.
Y el IMESI de los combustibles cambió y eso cambió la ecuación de ANCAP, que hace que tengas que cambiar el valor del precio del combustible. Y esto la gente no lo ve, sí. Y los uruguayos estamos más pobres que en 2019, y sí, lo ve. El gobierno tiene que poder tomar estas consideraciones y no ideologizar el debate. Porque cuando un trabajador gana 20.000 pesos, no está ideologizando un debate, no le da para comer. ¿Y cuántos hay que ganan 20.000 pesos? Muchísimos. Bueno, con estas nuevas pautas, ¿qué piensa, qué opinan los que analizan justamente las relaciones laborales, Bruno? Estuvimos conversando precisamente con el licenciado en Relaciones Laborales, Joaquín Perrone, quien entiende que con esta novena ronda de negociación colectiva hay una pauta por el lado del gobierno, precisamente a través del Ministerio de Trabajo, que hay un incentivo ahora de empezar a negociar por empresa. Porque acá hay un tercer capítulo que tanto, bueno, de alguna manera criticó el PIT-CNT, y es qué pasa con los sectores que no fueron afectados, es decir, que tuvieron ganancias. Estamos hablando como por ejemplo de los frigoríficos, las empresas agroexportadoras, las empresas del rubro de la tecnología, que sí tuvieron rentabilidad, pero igualmente no hubo un capítulo aparte. Por ejemplo, bueno, para este sector que sí tuvo ganancias efectivamente en el 2020, va a haber un aumento de salario real, es decir, por arriba de la inflación. Entonces, Perrone dijo también qué va a pasar, por ejemplo, con los beneficios extrasalariales, es decir, capacitaciones, uniformes, por ejemplo, que esto, recordemos, acá el gobierno no participa, es acuerdo entre sindicatos y empresas, pero igualmente no queda muy claro qué es lo que pasa en esta novena ronda de consejos de salarios frente a los beneficios extrasalariales. Incluso el gobierno ya ha anunciado que estamos próximos a terminar con la emergencia sanitaria. Esto va a hacer que las protestas y las manifestaciones sean más masivas y más capaz que habituales. Todo periodo de negociación colectiva trae conflictividad. Pero creo que se va a vivir una mayor conflictividad en los sectores más golpeados, donde el poder adquisitivo se pierde cada vez de forma más marcada, y hay que ver qué diferentes soluciones se dan a ese tema. Bueno, Bruno, y otra de las preguntas tiene que ver con, bueno, los cambios que se pretenden hacer por parte de este gobierno, y en ese sentido vale la pena preguntarse, bueno, ¿qué están diciendo los expertos en el área de jurídica laboral? Exactamente, y en este caso con quien conversamos fue con Alberto Barofio. Él es abogado, especialista en derecho laboral, y entre algunos conceptos que sí consideró positivos y que trae a colación este gobierno, refiere a un proyecto de ley que remitió también el Ministerio de Trabajo sobre la personería jurídica en los sindicatos, un cambio que consideró positivo porque los sindicatos realmente son actores sociales importantes en la vida de nuestro país. Y además, otro artículo que se encuentra en la rendición de cuentas y refiere precisamente a las sentencias a favor que tiene que cobrar un empleado. Es relevante en el sentido de que a ese sindicato que hoy existe y que es un actor social importante y que sabemos todos que importa y que actúa, bueno, le permite determinar el sujeto que es responsable de las decisiones que toma, en definitiva, ¿no? Otro de los cambios que expresó Barofio refiere a un artículo de la rendición de cuentas sobre cuál es el monto que debe cobrar un empleado en una sentencia a su favor. El proyecto, en definitiva, lo que busca es poder determinar claramente cuál es el monto que tiene que cobrar ese empleado o ex empleado, para que una vez que está la sentencia cobre inmediatamente y no que transcurran meses para que la persona en definitiva pueda cobrar. Entonces el punto de la ley, si se aprueba ese artículo, es que le va a establecer al juez la obligación de establecer específicamente cuál es el monto en mano que tiene que cobrar el empleado o desempleado, ¿no?, que haya reclamado. Y en el ámbito de las relaciones laborales, el licenciado Perrone dijo que con la aprobación de la ley de urgencia se comenzaron a ver los principales cambios en el paradigma de las relaciones laborales, principalmente con los artículos que tienden a reglamentar la huelga. También, entre otras las cosas que decía Perrone respecto a los cambios en las relaciones laborales, tienen que ver con la neutralidad precisamente del Ministerio de Trabajo en las rondas de negociación colectiva. Estamos en camino a un nuevo paradigma. En el 2005 hubo un cambio de un Estado generalmente abstencionista de las relaciones laborales, que dejaba a los actores sociales libre. Por eso se veía cuando el Estado quería propiciar la negociación, se negociaba, y cuando el Estado se retiró de la negociación colectiva, como en la época de los 90, vimos que la negociación colectiva, la sindicalización y otros aspectos que tienen que ver con el derecho colectivo del trabajo bajaron a un mínimo histórico. Luego del 2005 en realidad hubo un intervencionismo que tenía como objetivo fomentar la negociación, fomentar la protección y la creación de sindicatos, y ahora quizás estamos viendo un giro
en cuanto al introducir reglamentaciones que tiendan quizá un poco más a limitar. Un ejemplo es el artículo de la Ley de Urgente Consideración sobre huelga, y más precisamente preocupante el decreto, que en realidad tiene un mecanismo que en esa confrontación de derechos fundamentales que son el derecho de huelga y quizá el derecho de propiedad, el derecho de los trabajadores no huelguistas a ingresar al establecimiento, prioriza uno de esos derechos, que son los derechos de propiedad. Un pantallazo entonces de lo que analizan las relaciones laborales de distintos protagonistas en la materia. Decir igualmente algo que incluso el propio presidente Luis Lacalle Pou lo planteó en campaña, y es que dijo que si ganaba el gobierno, el Partido Nacional, con los socios de la coalición, siempre se iba a ubicar en el medio entre empleado y empleador. Y también que en las últimas administraciones, principalmente de los gobiernos del Frente Amplio, tal vez se vio un Estado más activo en cuanto al rol de la negociación. Recordemos que muchas veces sucedía que no había acuerdo bipartito, es decir, entre sindicatos y empresas, y que el Estado tenía que laudar por decreto. Sin embargo, igualmente, el ministro de Trabajo y el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, señalaron que más allá de las diferencias que haya entre el ámbito del PIT-CNT y del gobierno, hay una línea telefónica muy fluida para así, tratar de solucionar problemas que revistan gravedad. Valentina Nicolás.